Seguro que has conocido personas que vivían en un continuo huracán de emociones, con cambios de humor tan intensos que te costaba entender lo que les pasaba. Individuos que en unos días pasan de encontrar al amor de su vida a sentir que esa misma persona es su peor enemigo. Y no solo cambia bruscamente su estado de ánimo, también lo hacen sus decisiones, sus valores e incluso su propia identidad. Todo esto suele ir acompañado de una impulsividad enorme que les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su vida y en muchos casos hacerse daño a sí mismos. Quienes viven así sufren un malestar altísimo que limita significativamente su día a día. Hablamos del trastorno límite de la personalidad, o por sus siglas TLP. Hoy vamos a ver cómo es vivirlo desde dentro, cómo se diagnostica y, lo más importante, si es posible tratarlo. Para ello te voy a contar la historia de Paula, una joven de 22 años que acude a terapia tras una crisis extrema que la llevó a tocar fondo. Pero para entender cómo llegó a ese punto, primero tenemos que mirar cómo era su vida antes. Al entrar en la adolescencia, Paula chocó contra las preguntas que todos nos hacemos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿O cuál es mi lugar en el mundo? Normalmente esas respuestas se van construyendo poco a poco. Desarrollamos gustos, valores y una identidad más o menos estable. Pero Paula sentía que no tenía GPS. Durante años vivió fuertes crisis de identidad. Un día se definía como gótica, al poco tiempo como gamer, después como hippie y más tarde como alguien completamente distinto. Pero cambiar de estilo en la adolescencia es algo normal. El problema en Paula es que no era una exploración tranquila, era una búsqueda desesperada. No solía gustarse ni física ni personalmente, así que cambiaba su apariencia, su forma de hablar y sus valores, buscando desesperadamente una identidad que la hiciera sentir bien consigo misma. Junto a esa inestabilidad apareció una sensación que no podía quitarse de encima: el vacío. Por mucho que intentara hacer cosas nuevas, vivir experiencias intensas, salir y conocer gente o cambiar de ambiente, nada parecía llenarla de verdad. A veces algo la ilusionaba durante un tiempo, pero enseguida volvía esa sensación de fondo, como si nada terminara de tener sentido. Si a esto le sumamos una ira y una impulsividad desmedidas, es fácil entender por qué sus relaciones eran un caos. Para Paula, los pequeños detalles eran detonantes. Un mensaje que tardaba en llegar, una opinión que no le gustaba o una expectativa que no se cumplía bastaban para que se alterara muchísimo. Pasaba de sentirse profundamente querida a sentirse traicionada, de admirar a una persona a verlo como alguien frío, falso o peligroso. Un día podía ser su mejor amigo, alguien increíble, y a la semana siguiente sentía que estabas en su contra y que solo querías hacerle daño. Esta forma de ver el mundo en extremos de o todo bueno o todo malo también la aplicaba consigo misma. Pasaba de creer que podía con todo y que era maravillosa a verse como alguien horrible, vacía o imposible de querer. Y eso reforzaba todavía más esa imagen inestable de sí misma de la que hablábamos antes. Pero la impulsividad de Paula no solo afectaba a sus relaciones, también influía en sus decisiones. Actuaba según lo que sentía en el aquí y ahora sin importar las consecuencias futuras. Tenía un examen pero le apetecía salir de fiesta, iba. Quería un móvil nuevo aunque se quedara sin ahorros, lo compraba. Apareció una oportunidad de consumir sustancias, le costaba poner el freno. Como consecuencia, su vida laboral y académica eran inestables, absentismo, conflictos y metas rotas una y otra vez. Pero lo que terminó por romperlo todo fue su última relación. Paula decía que no creía en el amor. Sus 3 relaciones anteriores habían terminado muy mal y ella las había vivido como abandonos profundos. Pero entonces conoció a un chico diferente. Al principio sentía que era único, que nadie la había entendido así y que por fin alguien la hacía sentir especial. Durante el primer mes la relación fue maravillosa, pero pronto apareció el miedo atroz a que también la dejara y a través de él llegaran los celos. Le molestaba que mirara a otras personas o que tardara en contestar. Revisaba su móvil buscando señales de traición y le suplicaba continuamente que no la dejara sola. Un día lo adoraba y al siguiente lo detestaba. Finalmente, abrumado por los altibajos y las discusiones, él decidió marcharse. Paula llevaba tantos años sufriendo en tantas áreas y con una montaña rusa emocional tan extrema que en medio de esa desesperación absoluta llegó a creer que solo había una forma de solucionarlo todo. Y esa es la escena con la que empezaba esta historia. Tras este episodio y un tiempo de terapia, Paula fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Todo lo que os he contado sobre su vida refleja en realidad varios de los síntomas clínicos del trastorno. Una inestabilidad muy marcada
en la identidad, relaciones intensas e inestables y una dificultad extrema para regular las emociones. Y todo esto suele estar condicionado por una visión del mundo de todo o nada. En este trastorno la emoción puede llegar a ser tan intensa que nuble la capacidad de pensar con claridad. En esos momentos de crisis a la persona le cuesta muchísimo tomar distancia y plantearse que quizás su interpretación de los hechos no es la única posible. De hecho, esta rigidez en el pensamiento sumado a una emoción que desborda nos ayuda a entender muchos de los síntomas del TLP. Pero ojo, esto suele generar mucha confusión. No podemos pensar que porque un joven cambie de opinión, sea impulsivo o tenga una crisis de identidad, ya tenga TLP. Para un diagnóstico real se necesitan criterios muy estrictos. Lo primero es que deben coincidir varios síntomas a la vez. Lo segundo es la gravedad y la persistencia. En Paula vimos cómo esto destrozaba sus relaciones, saboteaba su futuro laboral y ponía en riesgo su propia integridad física. Por eso, antes de poner etiquetas, es imprescindible la evaluación de un especialista. Y la historia de Paula nos deja con una pregunta clave en el aire. ¿Qué hace que una persona llegue a desarrollar este trastorno? Lo primero que tienes que saber es que la biología tiene un papel muy importante. Los estudios calculan que la genética explica de media en torno al 45% de la predisposición a desarrollar el trastorno. No obstante, esto no significa que los genes de una persona la condenen a desarrollarlo. La genética reparte las cartas, pero el entorno y la historia de la persona tienen mucho que decir en cómo se juega la partida. Uno de los factores ambientales más asociados al TLP es la adversidad infantil. Y aquí no solo hablamos de traumas severos o evidentes, el abanico es mucho más amplio. Abusos físicos o emocionales, abandono, pérdidas familiares importantes, negligencia o situaciones graves de bullying continuado, aunque también incluye formas de daño mucho más sutiles y silenciosas como la invalidación constante, es decir, crecer en un entorno que ridiculiza lo que el niño siente, castiga lo que piensa o ignora lo que necesita una y otra vez. Crecer en un entorno así altera la seguridad emocional y afecta la construcción del autoconcepto, porque piénsalo, si tu entorno nunca valida lo que sientes y tienes que vivir en un continuo estado de alerta, ¿cómo vas a estar seguro de quién eres o de si tu forma de ser está bien? Por eso en muchas personas con TLP cuesta tanto tener una identidad estable o sentirse cómodas con la imagen que ven de sí mismas en el espejo. Y aquí es donde todo conecta. Antes hablábamos de cómo la rigidez mental y las emociones desbordadas explicaban el trastorno. En muchos casos, esa dificultad nace de esta misma historia. Al no haber desarrollado de niños las herramientas para gestionar los problemas, creer en sus propias capacidades o tener la seguridad de que les aceptarán tal y como son, llegan a la adultez buscando desesperadamente fuera la validación y la seguridad que no tienen dentro. Esto puede llevarles a depender muchísimo de cómo las miran, de si les responden, de si les quieren o de si sienten que alguien está incondicionalmente. Y cuando esa validación externa falla, aunque sea por algo pequeño, puede activarse una sensación enorme de abandono, rechazo o vacío. No porque la persona quiera exagerar, sino porque su sistema emocional ha aprendido a vivir esas señales como amenazas muy profundas. Eso sí, esto no es matemáticas. Ni todas las personas que han vivido una infancia difícil tienen TLP, ni todas las personas que tienen TLP han vivido una infancia difícil. Pero cuando una alta predisposición genética se combina con un entorno que invalida, daña o no ofrece suficiente seguridad, el riesgo se dispara. Y en el caso de Paula, esa combinación empezó a gestarse en silencio mucho antes de su primera gran crisis. ¿Y por qué es tan importante conocer este trastorno? Porque casos como el de Paula están a la orden del día. Se calcula que entre un 1 y un 3% de la población general presenta este trastorno. Pero si nos vamos a las consultas de psicología y psiquiatría, la cifra se dispara aún más. Alrededor de 1 de cada 10 pacientes presenta este diagnóstico. Es uno de los principales motivos de tratamiento junto a trastornos como la ansiedad o la depresión. Pero el dato más duro y donde como sociedad tenemos que poner el foco es que el nivel de sufrimiento es tan elevado que más de la mitad pueden presentar autolesiones o intentos de suicidio y entre el 5 y el 10% llegan a quitarse la vida. Y aquí llega la parte más importante de este vídeo. El TLP genera mucho dolor, pero no es una condena. Los estudios a largo plazo nos dan un mensaje muy esperanzador. Muchas personas con TLP mejoran de forma significativa con los años. Los síntomas tienden a perder intensidad, las crisis tienden a espaciarse y la persona puede aprender nuevas formas de regularse, relacionarse y entender lo que le pasa. Sin embargo, hay un matiz muy relevante. Que bajen los síntomas no significa necesariamente que haya una recuperación completa. Alguien puede experimentar menos síntomas y aún
así seguir teniendo dificultades para mantener un trabajo, cuidar relaciones o construir un proyecto vital estable. Por eso, el objetivo final no es solo que bajen los síntomas, sino también que la persona pueda vivir de manera más funcional. Para lograr esto, la terapia psicológica es el pilar fundamental, porque no se trata solo de esperar a que pase el tiempo o sentarse a hablar con un amigo y desahogarse. Se necesitan tratamientos estructurados que trabajen sobre los síntomas y los procesos que los mantienen. El primer gran objetivo es aprender a frenar el huracán, ayudar a la persona a detectar la crisis antes de que la arrastre, dándole herramientas para tolerar el malestar sin recurrir a decisiones impulsivas o conductas que le hagan daño. Una vez que esa intensidad empieza a bajar, el siguiente paso es trabajar cómo la persona interpreta la realidad. La terapia ayuda a romper la trampa del todo o nada y a pensar con mayor flexibilidad, buscando explicaciones alternativas a lo que sucede. Y es precisamente este cambio en su forma de pensar lo que transforma sus relaciones. Al dejar de interpretar un simple mensaje no contestado como un abandono absoluto, la persona puede por fin construir vínculos que no estén dominados por el miedo y la urgencia. Y todo esto despeja el camino para abordar uno de los problemas más profundos, la identidad. Ayudar a la persona a construir una imagen de sí misma más sólida que no se desmorone con cada conflicto, cada rechazo o cada cambio emocional. Para lograrlo existen modelos terapéuticos como la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso o la terapia de esquemas. Pero independientemente del modelo que se emplee, lo vital es entender que el TLP no se trata con consejos sueltos ni echándole ganas. Se necesita una intervención especializada que enseñe a la persona a gestionar su mundo emocional y a no dejarse arrastrar por la impulsividad, que además le ayuda a relacionarse de forma más sana y sobre todo a construir una visión de sí misma y del mundo mucho más estable. Una visión que sea flexible, pero que esa flexibilidad esté capitaneada por la persona y no por sus miedos, sus deseos o sus obsesiones. Y si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre otros trastornos, te dejo este por aquí hablando de las causas y los tratamientos de la esquizofrenia. No olvides suscribirte, darle like y comentar lo que te ha parecido el vídeo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!